Al quebrarse el Adamas Pasmos, el reloj de arena que regía el curso mismo del tiempo bajo el dominio de Cronos, el mundo entero comenzó a desgarrarse en un caos inconmensurable. El fluir ordenado de los instantes se rompió, y el pasado se mezclaría con el futuro, arrastrando consigo toda creación. La única forma de contener semejante ruina, era destruir por completo la existencia del propio Cronos, pues al destrozar el reloj de arena que Cronos controlaba, la existencia del Señor del Espacio-Tiempo estaba colapsando todo a su paso. Luego de romper las barreras que protegían el nido del tiempo, sumiría al mundo entero en la oscuridad empleando el poder de la esfera del caos. El rey demonio oscuro había absorbido el nido del tiempo, y, por consiguiente, todas las historias que este mismo abarcaba. De esta manera, el multiverso mismo ahora formaba parte de su incognoscible existencia, siendo un verdadero multiverso andante, cuya única manera de vencerlo, era emplear el poder de un dios, el poder de la luz, la oscuridad, y el poder del tiempo. Este es un versus que resultó ser medianamente esperado por mi amada comunidad. En esta ocasión, los participantes serán Cronos, el dios del espacio y el tiempo, y Mechikabura, el rey oscuro. Ya se saben la mecánica, primero hacemos un análisis de las características más importantes de cada personaje, y luego otorgamos la victoria a quien lo requiera. Los elementos, es decir, las fuentes que se emplearon en este video, son totalmente canónicas para ambos personajes. En el caso de Cronos, se usó, lógicamente, la trilogía de episodio G escrita por Okada, añadiendo a su vez la guía de la Enciclopedia Galáctica, que si quieren saber por qué es canon, solo vean esta publicación que se estará viendo en pantalla. En el caso de Mechikabura, el elemento principal que se usó es la Dark Demon Realm Mission, claramente incluyendo la versión adaptada del manga. Para el que quiera ver este manga, les estaré dejando un link en el comentario fijado, es bastante corto así que les recomiendo leerlo. Claro está, también se usaron algunas guías ofrecidas por el colaborador principal de este video. Por supuesto, este video tendrá secciones donde podrán adelantar a la parte que les interese ver, para facilitar su propio análisis de este video, por lo que sin más que decir, comenzaremos por Cronos. La historia de Cronos no es complicada de entender. Para explicarlo de forma sencilla, al principio del mundo solo existía Gea, la madre tierra. Gea dio a luz a Urano, y, juntos emanaron al resto de dioses. Sin embargo, Urano no estaba feliz con ninguno de sus hijos, los hecatónquidos y los cíclopes, por lo que los envió a todos a las profundidades del Tártaro, considerándose a sí mismo como el único dios verdadero, sin reconocer al resto de deidades que nacerían posteriormente. Gea, la madre de la creación, quien amaba profundamente a sus hijos, no estaba feliz con el actuar de Urano. Por ello, decidió elegir a uno de sus hijos para poner fin a su gobierno de tiranía. El dios de la destrucción, aquel que emana la muerte misma, el que corta toda la vida y todo el tiempo. Cronos sería quien derrocaría a su padre, Urano, empleando el arma otorgada por su madre, Gea. Esta arma sería conocida como el Megas Drepanon. Tal como dicta la mitología, al igual que Urano fue vencido por su hijo Cronos, este último también fue derrotado y sellado en el Tártaro por su hijo Zeus, quien, empleando sus rayos divinos, logró vencerlo y sellar el Megas Drepanon. Esto dejó en claro que los dioses griegos temían el despertar de Cronos, incluido Zeus, quien colocó un sello doble sobre el Megas Drepanon para intentar evitar el regreso de su padre. Como se puede ver, la historia no difiere demasiado de la mitología básica. Ahora, vamos con la parte más sencilla de analizar de Cronos, su poder destructivo. Para esto, saltaremos su faceta inicial, donde solo poseía una manifestación de su cosmos, y pasaremos directamente a su forma completamente despertada, ya habiendo recuperado sus memorias y su fuerza, y haciéndose con el poder del Megas Drepanon. En esta forma, al luchar en serio, los Caballeros Dorados admitieron que su poder no sería suficiente para enfrentarlo. Se mostró ampliamente superior a Ioya del Leo en casi todo el combate, contrarrestando los fotones que había creado para emplear la explosión fotónica, llamándolo un poder ínfimo en comparación con su imponente existencia. Se mostró tan superior, que Aoya llegó a pensar que ese era el límite de su poder, no logrando hacerle ni un solo rasguño con el poder de sus relámpagos, aun cuando Aoya ya había sido potenciado por el poder del Dunamis absoluto, el Keraunos, el rayo divino que Zeus empleó para acabar con los titanes en el pasado, y también por la espada divina que le había otorgado Hiperión anteriormente. Antes de ser potenciado por el poder del Dunamis y disponiendo solo de sus relámpagos, Aoya ya podía contrarrestar el Dunamis de Japeto, la espada del caos, la cual está imbuida con el poder del caos mismo, un poder que da forma a todo el universo. Al final de la pelea, Cronos y Aoya terminaron quedando en un empate, pues los dos estaban por caer a las profundidades del inframundo, de no ser porque Cronos le pidió a Hades que le salvará la vida al Santo de Leo, a cambio de entregarle su Dunamis. En base a declaraciones, queda claro que Cronos es superior a los Santos Dorados en poder, dicho por ellos mismos.
¿Pero qué tan fuertes son los caballeros dorados? Se menciona de forma explícita en el manga que el poder de los santos dorados es capaz de igualar al del Big Bang, un poder capaz de destrozar el universo y reformar su estructura por completo. Prueba de esto es no solo Shion de Aries con la revolución de polvo estelar, sino también Aoya de Leo, quien, anteriormente, sin estar potenciado por el poder del Keraunos, Aoya podía emplear la explosión fotónica, un poder que imita el Big Bang que creó el universo, y se mencionó en repetidas ocasiones que tiene un poder equivalente al Big Bang, es decir, a la creación del universo. Como dato adicional, en Requiem, Ikki de Fénix volvió a emplear la explosión fotónica para abrir un agujero entre las dimensiones. En esta forma, Cronos no solo supera a los santos dorados, sino que también, como todo dios, puede manifestar su Dunamis, el cual supera con creces el de los demás titanes, incluyendo el de sus 3 planetas guardianes, que también poseen el Dunamis individualmente. ¿Pero qué es el Dunamis? El Dunamis es el caos mismo, un poder que da forma a todo el universo, y a su vez, es este mismo caos el poder que emanan los dioses. Cada titán tiene su propio universo, el cual está formado por Dunamis, una fuerza que expande el universo hasta el infinito. Es un estado de existencia que se manifiesta cuando todos los atributos del universo se mezclan como uno solo. Esto se repite en Requiem, donde, cuando Metis manifestó el caos, combinó los elementos primordiales del mundo, manifestando un estado de existencia donde todo es indiferente, el caos mismo, un cosmos sin forma. Shura mencionó que el Dunamis es el poder del vacío o la nada misma, capaz de borrarlo todo. Esto realmente se mantiene en todo episodio G, pues Dunamis manifiesta la nada misma a la realidad. Metis, la diosa primordial de la manifestación, capaz de manifestar todas las cosas, en base al Dunamis, mencionado como el poder de manifestar todo desde la nada, podía manifestar cualquier fenómeno existente. Tiene sentido, pues Dunamis es aquello que forma todo el universo. Como último dato, el noveno sentido también es llamado el poder del caos, que en consecuencia es el poder del Dunamis, confirmado posteriormente por Shura de Capricornio. El noveno sentido, nuevamente llamado el poder del vacío o la inexistencia, es una fuerza más allá del reino de las 8 conciencias, capaz de contrarrestar la exclamación de Atena, técnica capaz de desgarrar la totalidad del universo. El poder de la exclamación de Atena iba a ser superado de no ser por la ayuda de Radamantis. Esta técnica fue empleada por Shura, Máscara de la Muerte y Saga de Géminis con el propósito de perforar el inframundo para llegar al mundo de los vivos. Más adelante, el antipapa Aiolos declaró ser capaz de destruir el universo, lo cual no es descabellado considerando que tiene acceso al noveno sentido y que anteriormente ya había contrarrestado una exclamación de Atena. El Dunamis es descrito como el poder puro que los dioses primordiales emplearon para dar origen al mundo. Esto volvió a repetirse en Requiem, donde se dijo que los primordiales originaron el mundo entero. Mundo es un término que puede significar variadas cosas, entre las que están el universo, el cosmos, el planeta, o el conjunto de toda la existencia. En este contexto, mundo se refiere al conjunto de toda la existencia, pues literalmente nos lo dicen en el mismo panel. Esto, como mínimo, se extiende hasta la totalidad del universo, pues se menciona de manera directa que los primordiales crearon todo el universo. No solo es capaz de dar origen a toda la existencia, sino que el Dunamis también puede destruirla por completo. Tiene sentido que Dunamis sea declarado como un poder capaz de destruir toda la existencia, pues como menciona Shura, el Dunamis es el poder del noveno sentido, el poder del vacío mismo, capaz de borrarlo todo. El volumen 16 de G Assassin también menciona que el Dunamis es el poder del vacío, capaz de devorar todo el universo. Para resumir, Dunamis es una fuerza capaz tanto de crear como destruir el universo, es un poder que solo se alcanza tras elevar al máximo nivel el noveno sentido, y Cronos tiene acceso a este poder. En su forma completa, al poseer el Megas de Pranon, Cronos es superior a su padre, Urano. ¿Y qué tan fuerte es Urano? Sin haber despertado completamente, ya podía superar el poder de Pontos, el Mar Negro. ¿Recuerdan que antes habíamos dicho que los titanes generan una expansión infinita de sus universos mediante su Dunamis? Pues Pontos va más allá de esto, pues el Mar Negro de Pontos se extiende por todo el infinito universo, y es lo que genera su infinita expansión. Es una de las 4 entidades primordiales creadas por Gea, por lo que estuvo involucrado en la creación del todo. Más adelante, Cronos destrozó el Adamas Pasmos, el reloj de arena que él controlaba en su laberinto. Sin él, todo se convertiría en un caos absoluto, donde pasado y futuro se mezclarían, trayendo la verdadera aniquilación, cuya única forma de detener tal colapso era destruyendo su existencia por completo. Esto da a entender que al destrozar su reloj de arena, la existencia de Cronos estaba colapsando todo el tiempo. Como verán, hay bastantes argumentos para decir que Cronos es un personaje capaz de destruir el universo, pues desde ya venció a Urano, el cual es superior al resto de primordiales, los cuales pueden tanto crear como destruir el universo, el mismo Pontos siendo un primordial humillado por Urano, aun cuando este genera la extensión infinita del universo. Además de ser poseedor del poder del Dunamis, el vacío capaz de borrar el universo.
Ahora, queda la pregunta, ¿qué tan grande es este universo? Esto ya lo había explicado de mejor manera en el video de Seiya, así que aquí solo voy a resumirlo. Quien protagoniza la cosmología del universo es Shura de Capricornio, el cual es un personaje condenado a viajar eternamente por el universo multidimensional infinito, luchando en los diversos mundos que este mismo abarca. ¿Cuántos mundos? Pues, infinitos, ya que se explicó que existían infinitas dimensiones en las cuales Shura estaba destinado a combatir, infinitos presentes, infinitas líneas de tiempo, y así sucesivamente. Debe entenderse que aquí, mundo, dimensión, y línea de tiempo son la misma cosa. Se usaron como sinónimos en muchas ocasiones, y a los mundos paralelos directamente se los llamó mundos dimensionales. Shura menciona que no puede estar mucho tiempo en la misma línea de tiempo, para posteriormente volver a decir lo mismo, solo que en vez de decir línea de tiempo, él menciona que no puede estar mucho tiempo en el mismo mundo. Es decir, mundo, dimensión, y línea de tiempo, son la misma cosa, y todo esto es diferente de un universo, pues un universo es un contenedor de mundos. Mundos paralelos, futuros diversos y realidades alternativas, también llamadas dimensiones paralelas, cada futuro conteniendo una cantidad infinita de posibilidades existentes. La diferencia se acentúa más cuando Doko explica que existen distintos mundos, universos, y multiversos, lo cual vuelve a recalcar la distinción entre un mundo y un universo. En resumen, un universo es, como mínimo, una estructura de talla multiversal alta, al abarcar infinitas líneas de tiempo. ¿Y sobre la velocidad? Pues bueno, los ataques de Cronos son mencionados de forma explícita como ataques que trascienden la velocidad de la luz. Estos ataques no recorren la distancia entre él y su oponente, sino que más bien, rompen el espacio entre ellos y atacan de tal forma que se teletransportan, por lo que esto es una velocidad de ataque instantánea, o infinita. Escala de Shura, quien al activar el noveno sentido pudo contrarrestar una cantidad infinita de ataques continuos desde todas las direcciones, ataques que ignoran la distancia, rompen el espacio entre el usuario y el oponente y atacan a una distancia cero. Y ya para terminar, Cronos debe escalar del milagro de Shura que se dio a inicios de G-Assassin, donde este a pura velocidad rompió el principio de causalidad, es decir, la causa y el efecto, superando la velocidad de la expansión del universo. Hablamos de un universo multidimensional, por lo que esta hazaña es una locura total, lo que daría como resultado una velocidad inconmensurable. Estas hazañas están mejor explicadas en el vídeo de Seiya. La razón por la cual Cronos escala de esto es que, para empezar, esta es una versión de Shura la cual ni siquiera alcanzaba el noveno sentido, de hecho es una hazaña que ocurre en momentos muy tempranos de G-Assassin, para ser exactos ocurre en el capítulo 11. Y a ver, fue un milagro, sí, que para quien no lo sepa, los milagros en Saint Seiya son hazañas que normalmente no pueden realizarse de forma convencional. Aún así, téngase en cuenta que esta hazaña de Shura narrativamente sigue siendo inferior a acontecimientos que sucedieron posteriormente, como la batalla contra Zeus, donde Shura contrarrestó un rayo de Zeus, y para hacer esto, él tuvo que elevar tanto su nivel de poder que incluso estaba sacrificando partes de su cuerpo, rompiendo sus espadas por primera vez en la obra, aun cuando esto no había ocurrido incluso tras realizar la hazaña que discutimos aquí. Pasando a la información acerca de Mechikabura, debe saberse que el escalado de este personaje no fue hecho por mi persona, sino que fue realizado totalmente por el usuario Itosura, alguien con bastante conocimiento sobre el verso y que suele subir detalles de la franquicia de Dragon Ball en su canal de TikTok. Por supuesto, los créditos del escalado van a su persona, y el enlace de su canal podrán verlo en la descripción. Mechikabura fue, en sus inicios, un hechicero que competía con Cronoa por el título de Kaioshin del tiempo. En ese periodo intentó criar a Doki Doki, una versión oscura y falsa de Toki Toki, pero no tuvo éxito. Al ser descubierto, Cronoa lo encerró en el abismo / grieta del tiempo. Allí estableció y formó el reino de los demonios, convirtiéndose en su rey. Una vez liberado, Mechikabura tenía la intención de recuperar su tan anhelada juventud, y para ello se habían reunido las esferas del dragón oscuras. Sin embargo, estas fueron dispersadas en diversos puntos de la historia, infectando a villanos de otras líneas temporales. Luego de numerosas batallas entre los protagonistas y los dioses demonio, Mechikabura finalmente logra hacerse con las esferas del dragón oscuras. A esto, Mechikabura solicitó a Shenron Oscuro que le concediera su juventud y que detuviera ese instante para siempre, es decir, una juventud eterna. Shenron Oscuro accedió, sin embargo, remarcó que el poder de Mechikabura era demasiado inmenso y que llevaría tiempo realizar dicho deseo, lo que implica que ni siquiera los poderes del propio Shenron Oscuro podían restaurar fácilmente el poder de Mechikabura. Una vez recuperada su juventud, declaró que ahora gobernaría el espacio-tiempo a su antojo.
Además, afirmó que todos los presentes, en este caso la patrulla del tiempo, eran unos bebés en comparación con su poder. Se indicó que Mechikabura pretendía sumergir al mundo entero en la oscuridad, o más bien, eliminarlo de la existencia. Trunks del futuro, quien en esta narrativa desempeña el papel de narrador que describe los acontecimientos del juego, señala que ahora que Mechikabura ha sido restaurado a su mejor momento, el mundo corre el riesgo de ser destruido. En este contexto, se refiere a todas las eras, es decir, al multiverso. Más adelante, Mechikabura generó una esfera del caos y, con la asistencia del deseo de Shenron Oscuro, pidió destruir todo en el mundo. Esta esfera del caos resultó ser similar a un superagujero negro, un poder de oscuridad que absorbe la luz del mundo. Con ella terminó tragándose al mundo en la oscuridad y consumiendo todo el espacio-tiempo. Después de esto, Mechikabura libera su forma de poder del tiempo desatado y se fusiona con la bola del caos. Con ello absorbió tanto a la patrulla del tiempo como a los dioses demonio por igual. En el manga, los acontecimientos suceden de una manera un poco diferente. En el momento en el que Mechikabura absorbe el poder de sus lacayos, incluyendo el de Towa, crea la bola del caos, la cual absorbió el nido del tiempo y a los protagonistas dentro del mismo Mechikabura. Esto confirmó que las historias, es decir, las líneas de tiempo, ahora estaban sumidas en la oscuridad de Mechikabura, ya que él mismo estaba absorbiendo todo el tiempo y llevando al mundo a su colapso. Esto se confirma cuando Mechikabura es derrotado. Al sellarlo a él, toda la existencia había desaparecido, pues, dado que había absorbido todas las historias, estas también fueron selladas junto con él. Sin embargo, esto no representó un gran problema, pues el ave Toki Toki restauraría todo el multiverso. Mechikabura logró absorber el nido del tiempo y, por consiguiente, los pergaminos que este contiene. El usuario Itosura compartió información acerca de lo que son los pergaminos de la historia, los cuales se almacenan en el nido del tiempo. Los pergaminos del principio y del fin, o pergaminos de la eternidad, son registros que contienen toda la información de una historia, desde el tiempo hasta toda la existencia dentro de ella. Todos los pergaminos existentes se encuentran almacenados en el nido del tiempo, específicamente en la bóveda del tiempo. Nuevas historias son creadas a partir de cambios o alteraciones de otras, y una gran cantidad de ellas pueden distorsionar el espacio-tiempo y llegar a afectar el progreso de las demás, convirtiéndose en un ciclo de distorsión y creación. Todo esto genera a su vez la creación de un nuevo pergamino que lo registra y representa. Según se nos declara, los pergaminos de la eternidad no solo registran la información de una historia, sino que la contienen en sí mismos. Esto se demuestra vagamente en Xenoverse, cuando Trunks Xeno le muestra a Future Warrior los acontecimientos registrados en dicho pergamino, lo cual evidencia cómo esa historia está alterada. También muestra el resultado de lo que pasaría si no se corrige esa historia. Future Warrior se adentra a dicha historia desde el pergamino, en los momentos antes de que concluyera como había visto al inicio, pudiendo interferir en cualquier punto en el flujo del tiempo. Esto mismo también ocurre en la continuidad de héroes. El segundo punto, y el más importante, es que cuando se destruye un pergamino, se está afectando y destruyendo todo el espacio-tiempo y la historia misma que éste registra. Es decir, se destruye todo lo que dicho pergamino contiene. Esto se muestra cuando Aeos destruyó varios pergaminos, borrando toda la historia que estaba registrada en ellos. Todo el espacio-tiempo y los seres que vivían en esas historias fueron aniquilados. En lo que respecta al scaling, se requiere de mucho poder para destruir un pergamino. En Xenoverse, el único que estuvo a punto de hacerlo fue Demigra, quien había absorbido a Toki Toki previamente, y en Héroes la única que demostró poder destruirlos fue la propia Aeos. En el caso de Mechikabura, en el manga, él los absorbió dentro de su existencia. Entonces, la destrucción de uno o más pergaminos no se determina únicamente por la capacidad destructiva del personaje, sino también por su potencia de ataque. Recordemos que no es solo destruir todo el espacio-tiempo de una historia, sino todo lo que exista en ella. Historias que contienen a otros seres sumamente poderosos, que rondan niveles astronómicos, estelares, galácticos o incluso universales. Recordando que esto es Héroes / Xenoverse y que se apega más a las series de Toei Animation, es normal que sea así de exagerado. Juzgando el análisis por mi cuenta, tenía dudas sobre cómo escalar realmente a Mechikabura. En lo que respecta al juego, la esfera del caos creada por Mechikabura logró absorber toda la historia gracias al deseo que este le pidió al Shenron Oscuro. Esto puede parecer una hazaña que no podría ser escalable a Mechikabura, pero debe entenderse que, aún así, él debería ser comparable o incluso superior a dicho deseo concedido por el dragón maligno. Pues al analizarlo, uno se da cuenta de que tal deseo pedido por Mechikabura al Shenron Oscuro, a pesar de ser algo que afectaría todo el espacio y el tiempo, no le tomó prácticamente nada de tiempo cumplir tal deseo. Sin embargo, cuando Mechikabura le pidió que le concediera su juventud, el dragón oscuro no podía hacerlo al instante, pues el poder de Mechikabura era demasiado grande.
Esto último también hace que Mechi sea al menos comparable al poder del Shenron oscuro, cuya mera existencia estaba distorsionando todo el espacio y el tiempo, y poniendo en riesgo el mundo en su totalidad, causando distorsiones en la historia, como el hecho de dar origen a un Bardock que posteriormente se transformó en la fase 4, aun cuando eso no sucedía en la historia. En ambas versiones, Mechikabura se fusiona con la bola del caos, la cual había absorbido toda la historia. Es decir, las líneas de tiempo ahora formaban parte de la existencia de Mechikabura. No sería descabellado pensar en este personaje como un multiverso andante, lo que lo hace escalable al mismo. Para explicar la cosmología a la que el personaje se adapta, decidimos entre ambos ir por el camino más sencillo y claro, así que aquí un resumen cosmológico. La historia no es lineal, ni mucho menos finita, más bien, está formada por innumerables caminos y ramificaciones que surgen de cada evento. Esto puede llegar a hacer un número infinito de mundos diferentes, y perdiéndose la noción de cuál sería la versión correcta, lo que convierte en algo vasto y sin fin como para estudiar y analizar, siendo una historia que se ramifica infinitamente. El enmascarado carmesí viajó a través de incontables espacio-tiempos para asesinar a varias versiones de Goku, siendo 99 aproximadamente, ya que el actual a quien se iba a enfrentar era el número 100. Muchas de estas historias están documentadas y preservadas en los pergaminos de la eternidad, bajo la supervisión de la Kaioshin del tiempo. Las afirmaciones actuales indican que el mundo de Dragon Ball Heroes/Xenoverse es bastante extenso, pero no infinito. Es simplemente expansivo, ya que con cada cambio o alteración, surge un nuevo mundo, una nueva narrativa. Al leer los escaneos uno se da cuenta de que, en efecto, el multiverso se basa en una historia que se ramifica infinitamente, dando como mínimo una cosmología de talla multiversal. Hito me dio la libertad de considerar si cada línea de tiempo en esta continuidad contiene los 12 universos y demás, ya que, en teoría, un pergamino debería contener toda una línea temporal, dado que el equipo número 1, que estaba compuesto por participantes de diferentes universos, siendo estos el 6, 7 y 11, fue denominado como la historia número 76.434.925.761. Este número, de hecho, nos daría a entender que el número de historias supera por miles de veces la base de la escala multiversal. El inconveniente radica en que, en lo que respecta a héroes, este se centra principalmente en la continuidad de Toei de Z y GT, lo que representa un problema adicional, dado que en esa continuidad, técnicamente, no existen los demás universos. Aún así, cada pergamino seguiría teniendo la capacidad de contener toda la cosmología que contiene una línea de tiempo en el canon principal. Por lo que desde mi punto de vista, voy a considerar que sí los contiene. Esto no haría que la cosmología se amplíe realmente, pero sí la hace más interesante, pues cada línea de tiempo estaría conteniendo los 12 cosmos que se componen de diferentes dimensiones de las que ya di mi punto de vista en el anterior video. No solo esto, sino que también contendría el mundo de Zeno, el mundo del vacío y entre más cosas que, aunque no aumenten la talla de la cosmología, vale la pena mencionarlo. Sobre la velocidad del personaje. Debe entenderse que, lastimosamente, Mechikabura no posee hazañas de velocidad propias sumamente destacables, así que retomaremos nuevamente el escalado inverso. Mechikabura escalando una vez más de Shenron oscuro, cuyas esferas fueron capaces de volar físicamente más allá del espacio y el tiempo una vez que fueron creadas. Estas terminaron en diversas historias/mundos paralelos, cosa que fue declarada múltiples veces. Otra cosa que merece ser destacada, es que Toba se encontraba frustrada porque las esferas del dragón oscuro se habían esparcidos por diferentes espacios-tiempos. Mechikabura la calmó, asegurándole que le concedería el poder del dios demonio, lo que incrementaría su ki. En esencia, Toba requería un potenciador, el cual le fue proporcionado por Mechikabura a través de su poder, para poder buscar las Dark Dragon Balls. Es un conocimiento básico dentro de la franquicia que el aumento del ki se traduce en un incremento de tus estadísticas físicas, tales como la potencia y la velocidad. Toba y los demás dioses demonios necesitaban incrementar su velocidad hasta el punto de poder volar más allá del espacio-tiempo para alcanzar las Dark Dragon Balls, lo que también implica igualarlos, como se menciona en la guía de aniversario. Un aspecto adicional a destacar es que los personajes que logren asimilar o fusionarse con una esfera oscura obtendrán un incremento considerable en su poder de combate. Y como se había mencionado anteriormente, este aumento de poder no solo afecta la potencia sino también la velocidad. Y el mejor ejemplo de esto fue Broly Oscuro, quien se había fusionado con una esfera oscura. Broly, Mira y Trunks se persiguen entre sí desde el infierno de otro mundo en un espacio-tiempo alternativo, hasta el reino de los demonios, que se hallan en distintas dimensiones. La persecución inició en el área este del infierno y concluyó en el reino demoníaco. Trunks incluso logró alcanzar a Mira durante la persecución en el área oeste del infierno, lo que refuta la idea de que se hayan teletransportado directamente del infierno al reino de los demonios. Volaron del área este del infierno hacia el área oeste del infierno. Broly percibió el ki de Goku Seno, quien en ese momento estaba en el reino demoníaco, y Broly posteriormente se dirigió hacia allí, a pesar de que se encuentran en dimensiones completamente distintas. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente.
Mechikabura escala de Shenron oscuro, cuyas esferas tienen la capacidad de viajar más allá del espacio-tiempo y llegar a otras eras, fue el quien otorgó poder a los demonios para que estos pudieran ascender a dioses demonios y así perseguir las esferas oscuras. Si se incrementa el poder, también se incrementa la velocidad, por lo que Mechikabura escala en función de esto. Los seres que se fusionaban con las esferas oscuras experimentaban un aumento considerable en poder y velocidad, siendo estos comparables a los dioses demonios y a la patrulla del tiempo, y dado que Mechikabura superaba a todos ellos, también escala en base a esto. No vamos a mencionar todas las habilidades de cada uno de los personajes, por meros motivos personales de tiempo, en el caso de Cronos mencionaremos las más generales que posee cualquier dios en el verso. Viaje dimensional. Los dioses pueden viajar entre mundos a voluntad, algo que los humanos no pueden hacer, pues su cuerpo y espíritu serían completamente destruidos. En el caso de los santos, estos lo hacen gracias a sus armaduras, que están imbuidas con la divinidad de Atenea. Esta última ha demostrado poder viajar a través de los mundos, el tiempo, y la historia, en más de una ocasión, dioses como Zeus también han demostrado hacerlo. A causalidad. La sangre de los dioses es el licor divino, la sangre azul que cura todo tipo de heridas, siendo la fuente misma de su poder e inmortalidad. Con el licor divino de Atena, Shura pudo recuperarse por completo de los efectos que el mundo mismo estaba aplicando en él, pues el tiempo mismo del mundo estaba devorando la existencia de Shura, alterando sus recuerdos y su historia, generando un caos en él. El mundo mismo trataba de eliminar la existencia y el cosmos de Shura de forma constante, no permitiéndole existir en todo el pasado, el presente o el futuro. No fue hasta hacerse con el poder del licor divino que Shura pudo contrarrestar todos estos efectos y volver a su estado original, esto último como verán haría que el licor divino tenga la capacidad de nulificar borrados existenciales. Manipulación del vacío y borrado existencial. Cronos posee el Dunamis, que es en esencia, el poder del vacío, capaz de borrarlo todo, un poder que manifiesta al mundo la nada absoluta, el vacío más puro. Manipulación del tiempo y del espacio. Los titanes pueden emplear el Dunamis para expandir sus universos hasta el infinito, el poder de Cronos le permite cosechar el tiempo de una forma bastante literal, absorbiendo en la historia de todo aquello que corta, haciendo que regresen a versiones pasadas de sí mismos. Manipulación de la materia a nivel atómico, manipulación del alma e interacción no física. El Dunamis es la forma esencial del cosmos de los santos, cuyo principio básico es destruir los átomos, los titanes pueden emplear su Dunamis para absorber incontables almas. Manipulación elemental. Cronos puede manipular diversos elementos de la naturaleza, pues él tiene control sobre todos los fenómenos del universo, a excepción del rayo. Por último, inmortalidad tipo 1, tipo 3, tipo 4, y tipo 8. Su licor divino les permite regenerarse de cualquier herida. Aunque de alguna forma destruyas el cuerpo y el alma de un dios, este simplemente caerá en un profundo sueño del que eventualmente regresará, y todas sus inmortalidades estando ligadas al tipo 8, para esto simplemente vean este vídeo, donde explico cómo la inmortalidad de los dioses en el episodio G es algo más conceptual. Entonces, vayamos con Mechikabura. Este posee diversos tipos de inmortalidad. Desde la inmortalidad tipo 1, al tener una juventud eterna, la inmortalidad tipo 3, al tener una regeneración infinita, y la inmortalidad tipo 6 y 8, pues, aun si se logra anular dicha regeneración o afectar significativamente el cuerpo de Mechikabura hasta destruirlo completamente, este no perecerá, su alma seguirá intacta, ya que la fuerza vital de Mechikabura es el factor oscuro. Mechikabura de esta forma actúa de una manera tipo parasitaria, adhiriéndose a nuevos anfitriones, uno que pueda soportar su factor oscuro y poseerlo. Y aun si su anfitrión perece, tal como le pasó a Fu cuando absorbió a Mechikabura, su factor oscuro no perecerá, y simplemente tratará de buscar un nuevo anfitrión, como vendría a hacer al caso de Demigra. Esto se puede apreciar cuando Demigra va a la grieta del tiempo a buscar el alma de Mechikabura para absorber su factor oscuro, y vemos que el alma de Mechikabura seguía ahí estando intacta. Por puro escalado Mechikabura debe ser resistente a habilidades basadas en la detención del tiempo, al escalar Demigra quien pudo romper el tiempo detenido de su propio cuerpo provocado por la Kaioshin del tiempo. Al escalar de sus secuaces también tiene la capacidad de viajar a diferentes líneas de tiempo mediante distorsiones espacio-temporales, así como emplear técnicas capaces de afectar directamente al alma de sus oponentes. Pudo percibir la ubicación directa de las esferas del dragón malignas, aun cuando éstas habían volado a diferentes líneas de tiempo en el multiverso, por lo que debe tener cierto grado de conciencia cósmica. Al contener todas las historias dentro de sí mismo, y al estas ser estructuras espacio-temporales, debe tener una existencia de dimensiones superiores. Tiene un alto grado de autosuficiencia, pues pudo estar durante un largo periodo en la grieta del tiempo, o también llamado el abismo del tiempo, que es donde fue sellado por Cronoa al emplear el laberinto del tiempo, una técnica la cual sella tu existencia fuera del fluir del tiempo. De hecho, tras recuperar su tan aclamada juventud, pudo liberarse del sello.
El abismo del tiempo es una dimensión que, para quien no lo sepa, es un plano que existe fuera del tiempo mismo. De hecho, en este plano las historias, o líneas de tiempo, se reducen a ser una vasta cantidad de pequeños cristales. Pudo crear la bola del caos, la cual funciona de forma similar a un agujero negro, el cual absorbió todo el multiverso. Absorbió todo, tiempo, espacio, materia, incluyendo diversos reinos que se denotan como vacíos espaciales y atemporales. Absolutamente todo fue sumido en la oscuridad. Esto también le otorgaría un PFR de alto nivel, pues pudo atrapar a toda la patrulla del tiempo, incluyendo a Cronoa, la cual puede crear portales no solo para ir a diferentes líneas de tiempo, sino que también puede aplicar una teletransportación la cual puede conducir a lugares fuera del multiverso, como la grieta del tiempo. A mi manera de ver las cosas, la mejor arma que tendría Mechikabura contra Cronos sería su esfera del caos, la cual puede dejar encerrados incluso a seres capaces de viajar a otras realidades, por lo que sí, en teoría, él podría encerrar a Cronos. Sin embargo, dada la diferencia de poder destructivo, considero que, en el caso de que Mechikabura lograra absorber a Cronos, este podría simplemente destruirlo desde dentro. Ahora, sobre si alguno podría acabar definitivamente con el otro, pues, aunque Cronos pueda nulificar la inmortalidad de Mechikabura, este seguiría existiendo, debido a la existencia de su factor oscuro. Lo mismo puede aplicar para Cronos, ya que, aunque Mechikabura logre de alguna manera borrar de la existencia a Cronos, este no morirá, debido a que los dioses existen siempre que el concepto al que estén atados persista. Para este punto habilidades capaces de manipular el espacio, el tiempo, la materia, o cosas de ese estilo son inútiles, por lo que la única manera que veo de acabar este combate sería a poder puro. Mechikabura es un ser que absorbió y encarnó un multiverso en una ramificación constante e infinita, mientras que Cronos puede fácilmente destruir el universo, pero no es un universo común, ya que en el episodio G, un universo es, como vimos, un conjunto de infinitas líneas de tiempo. Sobre si el poder de Cronos se adapta al resto de universos, o multiversos, pues ya depende de cómo interpretes la frase de toda la existencia, pero por ahora vamos a dejarlo como uno de los universos. Entonces, por puro poder destructivo Cronos supera este aspecto. En el caso del colaborador de la escala de Mechikabura, él está de acuerdo con este resultado, aunque él no parece tener mucho problema con esto, porque parece ser alguien que más que querer que Mechikabura huevo ganara el versus, quería informar acerca del personaje, lo cual es respetable. Esto ha sido todo por ahora. Debo decir que no subiré videos por un tiempo, debido a motivos personales de tiempo. En todo caso, para cualquiera que quiera hablar conmigo de forma amable, ojo, repito, de forma amable, no de forma tóxica, ya que no tengo el tiempo de discutir por horas un tema con una persona, estaré dejando mi Discord en el comentario fijado, ahí podrán hablarme de cualquier cosa.